Gracias a ti, Oscar, por grabar. Entonces, para que sea una buena introducción para el video, estamos pensando en la similitud. Estamos viendo que la similitud es un asunto muy humano, pero estamos tratando de reflexionar sobre la posibilidad de establecer similitudes en una o pocas dimensiones y ver qué podemos establecer con eso. Entonces estamos viendo por un lado la similitud entre dos elementos, how similar are A and B. A y B, podemos establecer una similitud. En este caso, pareciera que estamos hablando solamente de una dimensión, que es la altura, pero podríamos estar pensando en muchas más dimensiones. O pensando en un caso extremadamente multidimensional, cuando nos preguntamos, por ejemplo, estas dos personas, ¿qué tanto se parecen? Sabemos que las personas tienen muchísimas dimensiones y establecer esas similitudes son procesos complejos, pero a pesar de ser complejos, nosotros mentalmente podemos resolverlos súper fácil. Si nos preguntan quién se parece más a tu madre del resto de tu familia, podríamos responderlo súper fácil, ¿sí? Y eso es interesante, que tengamos esa capacidad tan fuerte de hacer ese tipo de reflexiones. Luego, la similitud nos permite hacer cositas un poco más complejas, que las hacemos como humanos, repito, muy fácil, y es esta. Tenemos tres elementos y podemos hacer nuestra pregunta. Which is the most similar to C? Tenemos el elemento C y eso nos permite pensar, ¿cuál de los tres se parece más a C? ¿Sí? Y eso es, digamos, como un nivel más arriba de este. Si aquí tenemos una pareja, aquí tenemos tres parejas posibles, esta y esta, esta y esta, y las dos grises. Entonces, es ir como creciendo, pero en el átomo de aquí es la similitud, similarity. Y a la derecha nos lleva a otra cosa mucho más interesante, y es la capacidad filosófica de hacer analogías, ¿sí? Tenemos el mismo dataset del comienzo, que es este dataset de cosas, las ordenamos, y luego podemos hacernos estas preguntas. Which pair is as similar as X and Y? Si yo sé que X y Y tienen cierto tipo de similitud, yo podría hacerme la pregunta, ¿cuál otra pareja de este dataset se parece tanto como se parecen X y Y? Y esta capacidad de hacernos esta pregunta es la capacidad filosófica o cognitiva de crear analogías, ¿sí? Pensemos que el dataset que estamos trabajando es el dataset de las frutas. Entonces estoy en la sección del supermercado de las frutas y yo veo dos frutas, ¿sí? Y se me ocurre preguntar, yo pienso que la mandarina y la naranja son parecidas, ¿sí? Esta sería la mandarina, por ejemplo, esta sería la naranja. Y yo pienso, en este espacio de frutas, ¿qué par de frutas son tan parecidas a la naranja y a la mandarina? Y es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué par de frutas son tan parecidas entre sí como se parecen la naranja y la mandarina? ¿Alguien me puede dar esa respuesta? O una, porque hay muchísimas. Manzana y pera. Manzana y pera es una excelente respuesta. ¿Cuál otra podría ser una respuesta posible para esto? Pensemos en la sección de frutas y verduras del supermercado. ¿Qué otra analogía podemos hacer? La naranja y la mandarina se parecen tanto como... El brócoli y el coliflor. Excelente respuesta. ¿Quién me da otra? El cilantro y el perejil, perdón, hablando de... Excelente respuesta. ¿Quién me da otra? La naranja y la mandarina. No, esa fue la que yo dije, John. El aguacate y la... ¿cómo se llama esta otra fruta? ¿Y el mango? Digamos que no serían tan parecidos, ¿no? La analogía ahí se empieza a romper un poquito, pero sí tienen similitud. Por ejemplo, el plátano y el banano, ¿sí o qué? El zucchini y el calabacín también son El similares. zucchini y el calabacín, excelente. ¿Cuál es más? Dígame una última, pues, para que salgamos, pero vean que todos entendimos la idea de analogía, ¿no? La analogía es un concepto del lenguaje, pero más que el lenguaje es del pensamiento, ¿cierto? Yo a través de las analogías accedo a un montón de respuestas muy interesantes, ¿sí? Si yo puedo pasar de un dominio a otro y establecer esas analogías. En mi familia, ¿quién se parece tanto
como la naranja se parece a la mandarina. Entonces, miren que yo estoy pasando de otro dominio y estoy extrapolando la similitud del dominio de las frutas a la similitud del dominio de las personas de mi familia. Y lo puedo hacer fácilmente. O, en el caso del ejemplo que puso John, en mi familia, ¿quiénes se parecen tanto como se parece un aguacate a un mango? Que no son tan parecidos como la naranja a la mandarina, pero que realmente son más parecidos de lo que se parece un aguacate a una papaya, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren que eso me permite hacer ese proceso mental que se llama analogías, y eso ya es pensar de una manera muy compleja, ¿sí? Pero todo en el fondo está basado en la similitud, ¿sí? En cositas pequeñas, en cositas básicas, y es que la capacidad de establecer qué tanto se parecen dos cosas. Entonces, con esta diapositiva y con este ejemplo de las frutas y las verduras, quiero demostrarles que la capacidad mental basada en un proceso tan simple como la similitud, se extiende y puede crecer muy rápido y se vuelve un pensamiento muy poderoso. ¿Sí? Yo puedo extrapolar esta similitud a otros elementos de la base de datos. Entonces, estas dos son tan parecidas como estas dos, ¿sí? O como estas dos. Y ese concepto de parejas de similitud pues, repito, nos permite pensar de unas maneras muy complejas y sobre todo hacer unos raciocinios y unas conexiones conceptuales muy sofisticadas, que nunca habíamos pensado que fueran tan sofisticadas, pero ahora que lo pensamos decimos, wow, eso no es fácil, ¿no? Eso es sofisticado y es complejo, lo cual es interesante. Aquí leyendo el chat, leo que alguien dijo repollo y lechuga, excelente. Y Natalia Escobar decía, el aguacate es único en su especie, inigualable, sí, pero vemos que hay, por ejemplo, dos tipos de aguacate. El aguacate Hass, que es el chiquitico, y el otro aguacate, que es el lisito. Entonces, digamos que hay aguacates, dentro de la idea de aguacate, hay conceptos que se pueden separar, ¿no? Bien, sigamos aquí. Si tienen preguntas, comentarios o quieren que repita algo, es el momento, cuando quieran, ¿no? Profe, Bueno, pero sí. Dime, pues dime. siguiendo como en esta metáfora, en esta analogía de las frutas, el aguacate viene siendo de una misma especie, o sea que de por sí van a ser similares. Pero mira que aquí no estamos hablando de especies, eso es un concepto todavía mucho más profundo, científico. Aquí no estamos hablando de especies de frutales ni nada, simplemente en el espacio inocente de la sección de frutas, qué frutas se parecen, ¿sí? Ya si yo no había entendido muy bien lo que quería decir en su especie, el aguacate no se parece a ninguna otra en la especie biológica, yo no tengo ni idea de eso, yo soy súper ignorante, no me aprecio de eso, pero soy ignorante de ese tema, pero sí podemos decir que el aguacate se parece a, perdón, a otra fruta. Yo no digo que al mango, sí, porque tienen pepa y cáscara y son más o menos del mismo tamaño, listo. No estamos hablando de nada biológico, sino como desde un punto de vista subjetivo, humano, que se parecen. Pero miren que todos, al yo excitar la mente de ustedes con la idea de la similitud entre la naranja y la mandarina, todos dijeron analogías en las que casi todos podemos caer, ¿no? Lechuga y repollo, banano y plátano, perejil y cilantro, y ya se me olvidó cuáles más dijeron, pero todas, nadie dijo, no, eso está muy descabellado, sino que en nuestra capacidad de establecer similitudes de una manera simple, lo logramos, sin caer en nada científico, sino en algo de apreciación y de gusto, porque hemos probado el cilantro y el perejil y hemos probado los diferentes frutas y sabemos que esas analogías existen en dimensiones que son muy complejas, gusto, forma, color, sabor, sin entrar a las especificidades de la biología. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Listo, pero me gusta mucho la anotación. En este caso no estamos hablando todavía pues nada de especificidades biológicas, ni mucho menos. Pero ¿vale? en el momento de cómo tener en cuenta esa similitud, ¿se debe tener también en cuenta eso? Claro, no lo hicimos, no, mira que fue muy espontáneo. El problema es que cuando nosotros vamos a hacer un espacio de similitud en biología, sí tendríamos que empezar por ahí. Pero nosotros no lo estamos haciendo para biólogos, sino para seres humanos que van al mercado a comprar cositas, ¿sí? Entonces, mira que
son diferentes. ¿Sí? Entonces, son los mismos elementos, pero la manera de conceptualizarlo, de reflexionarlo, de pensarlo, es diferente también. Listo. Y eso me parece interesante. O sea, desde ese punto de vista, me gusta ver que hay muchas maneras diferentes de mirar el mismo dataset. ¿Sí? Uno pensando solamente en un aspecto biológico y otro pensando en un aspecto de consumidor, pues, o de personas que comen esas fruticas. Vale, pero me gusta mucho porque nos permite pensar en eso, que las similitudes se pueden establecer con diferentes frameworks, ¿sí? El framework biológico o el framework del consumidor, etc. Pero bien, voy a avanzar. Si tienen más preguntas, me dicen, pues. However, databases are most of the time multidimensional, ¿sí? Las bases de datos son casi siempre multidimensionales. Y cuando hablo de multi, es un multi muy grande. Pensemos en una persona. Una persona tiene edad, altura, peso, talla de camiseta, talla de pantalón, talla de zapato, grasa grasa o gordura corporal, longitud del pelo, color del pelo, color de los ojos, etcétera. ¿Cuántas dimensiones podemos establecer de una persona? Montones, muchísimas dimensiones podemos establecer de las personas, ¿sí? Y eso es interesante, ¿sí? De una persona, casi que de cualquier cosa que pensemos, podemos partirla en muchísimas dimensiones. Tal vez nunca habíamos pensado en eso, pero es una realidad y eso es rico. También, also, databases are most of the time multidimensional and contain many items. ¿Sí? Eso es lo que hace un dataset. Tiene muchas dimensiones y muchos ítems en los que categorizamos esas personas o esas ítems, ¿no? Entonces, la persona 1, que podría ser esta, tiene todos esos atributos: edad, peso, altura, talla de camiseta, talla de pantalón, etcétera, ¿sí? La persona 2, que podría ser esta, tiene los mismos atributos, o la podemos explorar en esos mismos atributos, pero con otras dimensiones, ¿sí? La persona 3, lo mismo, es otra línea dentro de ese dataset que tiene un montón de atributos. Esto es lo mismo que hemos hecho nosotros intuitivamente en clase, donde nosotros ponemos quiénes somos nosotros y ponemos qué tanto nos gusta la pizza, los ingredientes de la pizza, etcétera. Sí, es lo que hemos hecho nosotros en clase. Simplemente que esto se puede extrapolar, ese ejercicio inocente o no inocente, pero básico, se puede extrapolar a cosas muy grandes, ¿no? Y los datasets pueden ser virtualmente muy masivos, ¿no? Y eso lo vimos cuando estábamos viendo el documental de Cambridge Analytica y ya lo intuimos, ¿no? Si empezamos en la base de datos de todas las personas que están en las redes sociales, son muy grandes, ¿no? Lo peor o lo mejor, o yo no sé si es lo peor o lo mejor, es que esas bases de datos existen y no la tenemos nosotros. Sí, nosotros no accedemos a esa base de datos. Qué tan loco, ¿no? Qué tan particular. If we want to order a multidimensional database, we must take into account all dimensions. ¿Sí? How similar is person 1 to person 3? How similar is person 1 to person 3? Y si nosotros tenemos esa base de datos y queremos saber qué tanto se parece la persona 1 a la 2, de acuerdo a esa base de datos, la premisa es que vamos a tener en cuenta todas las dimensiones. All dimensions. ¿Sí? Eso es lo que queremos pensar. With algorithms as the cosine similarity, we can compare items from a multidimensional database. ¿Sí? Si nosotros tenemos un algoritmo como el de similitud coseno, podemos entonces comparar ítems de una base de datos multidimensional que tiene muchos ítems y que esos ítems tienen muchas dimensiones. Eso es lo que hemos hecho intuitivamente en los sprints. Ahora lo estamos formalizando y vemos que esto hace parte de un asunto mucho más grande y mucho más complejo y sobre todo mucho más familiar de lo que nosotros pensamos. Todo el día
estamos expuestos a este tipo de sistemas que están comparando ítems, ¿sí? Eso es lo que hacen los computadores en los sistemas de recomendación, comparar ítems entre sí, utilizando similitud. Pero miren que la similitud nos lleva a esto, a cosas complejas, interesantes. Podemos explorar una base de datos y decir quién es más parecido a este, o también podemos hacer analogías, que eso sí es más sofisticado. ¿Qué otros ítems se parecen tantos como estos dos? Y vamos a ver que eso es muy útil. Listo. Y lo interesante es que ya esta ecuación que vemos acá, si hubiéramos estudiado esto hace un semestre no entenderíamos nada, pero ahora no solo la entendemos, sino que ya la programamos. Y eso lo celebro un montón, porque entonces ya entendemos en primera persona qué es la similitud coseno, y no solo la entendemos, sino que ya la programamos. Y no solo la programamos, sino que la aprendimos a usar. Y eso nos deja en un punto privilegiado para poder entender este tema que estamos empezando hoy. Listo. However, the dimensions of the database might not be equally important. Some dimensions can be more important than others. ¿Sí? Probablemente el peso y el color de los ojos sea más importante y la altura sea lo siguiente más importante. Luego la longitud del pelo, el color del pelo, la edad, la talla de camisetas, de pantalón y de zapatos sea lo siguiente importante, y lo menos importante sea el body fat. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en que no necesariamente todas esas dimensiones son igual de importantes. Podrían no serlo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pausa en la clase de hoy. De pronto, Oscar, si quieres, puedes dejar de grabar cuando terminemos de hablar de esta diapositiva, que son unas preguntas que yo les hago. Quiero que ustedes se tomen 5 minutos o 10 para pensar en estas respuestas, y en 10 minutos volvemos y las discutimos. Y es esta. However, the dimensions of the database might not be equally important. Some dimensions can be more important than others. And we have 4 questions. 1, how do we expand our algorithm to be sensitive to the importance of the dimensions? Number 2, how can I control the importance of the dimensions dynamically? Number 3, what happens if I select one person from the database and compare her with the rest and manipulate the importance of the dimensions? Number 4, can I make a visual prototype where I select a person, arrange the rest according to similarity, and manipulate the weights in real time? Tenemos 15 minutos para pensar en esto. Listo, quiero que vengan con ideas y con reflexiones. Son las 11:03. Vengamos a las 11:20 con ideas, y podemos hacerlo individual. ¿Listo? ¿Sí? Ese es el ejercicio, respondernos estas preguntas. ¿Vale? Vale, profe. A las 11:20 venimos con con respuestas de esto, a ver qué podemos comentar, y la clase la vamos a estructurar frente a estas ideas. Pues, profe, yo para responder eso quise volver a la fórmula, pues volví a leer un poco la teoría. Entonces, pues encontré que pues tenemos que cada característica es un valor dentro de un vector, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, pues, o sea, perdón, más que un valor, la palabra es componente, es un componente de un vector. Entonces, si yo quisiera darle como mayor valor o sea, para poder que sea como darle más importancia a cierta dimensión que a otra, entonces yo estaba pensando en que podríamos darle como un peso a cada componente, a los componentes que yo decía que tengan mayor valor. Pero esa Entonces, idea por de ejemplo, peso, ¿qué es? sí.
Darle una ponderación, profe. Una ponderación a las dimensiones. Em, esa ponderación, ese peso, ¿eso qué es? Es la importancia que se le da a cada dimensión. Sí, pero ya desde el otro punto de vista, pues como matemáticamente, ¿eso qué es? Ah, pues yo en lo que hice, profe, lo definía como si fuera una puntuación de 1 a 10. Pues no sé, o sea, Digamos que base- estamos enpistados, pero ¿alguien tiene alguna descripción de que ese peso que puede ser? Es lo que dice Alejandro, lo Es, que dice Daniel, importancia, es, peso, ponderación, pero ¿cómo? yo creo que es un porcentaje, o sea, tipo, cada componente uno va a ser importante al 80% y los otros, o sea, es que todas esas componentes están a una misma distancia en ese vector, importan igual todos, o sea que todos tienen el 100%, están repartidos de manera igual, equitativa. Ujú. Entonces sería romper esa equidad dándole un mayor porcentaje a la propiedad que yo quiero que tenga mayor peso. Entonces, por ejemplo, si tengo 4 propiedades, entonces ese 100% estaría repartido entre 25, 25, 25, 25. Pero pues si yo quisiera que la primera fuera 50%, entonces las otras 3 se tendrían que ubicar con el porcentaje restante. Entonces ese 50% que queda se lo reparten las otras 3 propiedades. Creo que puede ser más sencillo matemáticamente, Daniel, de lo que estás diciendo. Puede ser que el porcentaje no esté partido entre todos, sino cada uno tiene un porcentaje. Esta es importante, 100%, esta tanto por ciento. Pero quiero ¿Sí? escuchar más voces. Escucho a Alejandro, escucho a Daniel. ¿Quién más se le ocurre algo? Veo aquí, por ejemplo, Diana, Natalia, Mateus. ¿Qué se nos ocurre en Diana, Natalia y Mateus? Creo que no están en este momento en la clase. Entonces voy a mirar acá. Laura, Miguel Ángel Olivares, Oscar, Natalie, Daniel Figueroa, John. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Qué se les ocurrió a ustedes en este tiempito para tratar de resolver esto? La primera, profesor, la primera pregunta. Uh-huh. Pues nosotros pensábamos que si pudiera variar por categorías, ya que pues como que Uh-huh. entendimos la parte sensitiva, como que esencialmente como que pues era sensible a qué tipo de información pues se le suministraba, Uh-huh. y con base en eso pues pensamos que, a ver, o puede ser de dos formas, o que tenga en cuenta toda la información, o sea que sea dinámico, o que se pueda buscar una categoría a la hora de resolver el inconveniente, y que pues se y pues se distribuya esa información dependiendo de las categorías y que luego se analice. No me queda muy claro lo de las categorías. ¿Pueden elaborar un poquito más? A ver, pues si digamos que estamos analizando el cuerpo humano, pues digamos que, es que esta información es del cuerpo humano, entonces organícela en sistemas circulatorios. Mm, Sistema circulatorio, sistema digestivo, ta, 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 ta. ya, que dependiendo de la óptica o del marco de referencia o del framework que voy a utilizar para analizar la información, se apliquen esos pesos diferentes. ¿Sí? No, Sí, 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 sí. tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Sería como algo más por encima de lo que más encima, más arriba de lo que nos estaban contando Miguel perdón, Alejandro y Daniel. Las dos cosas son complementarias. ¿A alguien se le ocurre o se le ocurrió también esa idea de porcentajes de la cual nos hablaba Daniel y Alejandro? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo procesamos? ¿A alguien se le ocurrió esa misma idea de alguna otra manera, desde algún otro punto de vista diferente? ¿Alguien la quiere compartir para tener como otras opciones? Es decir, alguien más nos comparte lo que hizo en estos 25 minutos. No. A ver, yo veo quién más está acá. Natalia, Valentina,
Stephanie, Juan Camilo, ¿alguna idea sobre esto? Bueno, entonces vámonos con los que sí estamos pues aquí presentes. Entonces, la idea que nos da Daniel es una muy buena idea y tiene que ver con ese porcentaje, con esa ponderación que nos decía Alejandro, y digamos que el esquema que plantea John puede ser un esquema más arriba, ya vemos cómo se puede conectar. Entonces, la manera de expandir el algoritmo a que sea sensible a la importancia se puede reflejar con un porcentaje y es básicamente una multiplicación. ¿Sí? Voy a hacer aquí un dibujito. Si yo tengo una base de datos que tiene unas filas, ¿sí? Y en esas filas tengo diferentes ítems, ¿sí? Como el ítem A, B, C y D. Y cada uno de esos ítems tiene sus propias dimensiones. ¿Sí? Digamos la dimensión 1, la 2 y la 3. Entonces, yo podría multiplicar, voy a hacerlo con otro colorcito, yo podría multiplicar toda esta columna por un valor porcentual, X%, toda esta columna, ¿sí? Por otro valor porcentual diferente, por un Y%, y toda esta columna por otro valor porcentual diferente, un Z%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos alterando la base de datos original porque queremos darle a esta dimensión 1 un peso. Digamos que esta dimensión 1 no nos parece tan importante. Entonces este X puede tener un valor, por ejemplo, de 0.1, si le damos el 10% de importancia. Entonces todos los valores de esa columna pueden tener, van a ser iguales al mismo valor multiplicado por 0.1, ¿sí? Porque dijimos que va a ser el 10%. La 2 es la que nos parece más importante. Entonces la 2 la vamos a dejar en 100%. Entonces cada uno de los valores de esta la multiplicamos por Y. ¿Sí? Entonces si es el 100%, todos los multiplicamos por 1. Y la Z no es la más, no es la menos, está un 50%, entonces todos los valores de esta columna los multiplicamos por 0.5. ¿Sí está entendido? ¿Estamos comprendiendo? Daniel, John, Alejandro, que sí están poniendo cuidado. Creo que los demás no están acá. Profe, sí. mis compañeros están poniendo cuidado, sino que es que se encuentran en estos momentos por el procedimiento Diana un poco incapacitada para dialogar y pues Stephanie Melo está profe. no indispuesta y sí entendemos, profesor. Listo, Por mi lado, excelente. Sí. no sé por mis Bien, compañeros. bien, muy bien. Profe, Atento a los comentarios, sí. es que mira que, digamos, la segunda pregunta decía como que la importancia de crear pues dinámicamente, y ahorita Sí. estaba leyendo una cosa, pues yo creo que sí se relaciona, y es de que, no, pues yo creo que sí lo conoces, se llama este algoritmo de los K-vecinos. No lo conozco. ¿De los qué? De los K-vecinos. Ah, claro, K-nearest neighbor, eso es lo que estamos Ajá, haciendo y entonces, exactamente. sí, pero dice, o sea, eso se divide en dos, en usuario y ítem a ítem. Ajá. Y la diferencia pues, de los dos es de que, pues, obviamente, usuario saca como, obviamente, pues, resultado de cada usuario, pero el problema pues, de hacerlo así es de que cuando hay poquitas variables, digamos que como que la recomendación entre los usuarios después va a ser muy baja porque casi no hay para comparar. Pero si Claro, se mientras hace más ítem a dimensiones ítem, tengamos. es muy baja, o sea, cuando se escala no es como tan óptimo por lo que son tantas interacciones. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. digamos que La ahí, iteración es muy larga. exacto. Entonces, pues si es como de la forma, si estamos hablando como de forma dinámica, no sé si también incluye el término eficiente, pues habría que considerar cuál de las dos es como más óptima.
De acuerdo, ninguna, o sea, ese argumento de eficiencia no es de este salón, es de un salón donde estemos estudiando ingeniería de sistemas, ¿sí? Y es un problema súper importante, pero ese problema lo resuelven otros que no somos nosotros, afortunadamente, pues, ¿sí? A nosotros nos interesa es ver que el algoritmo funcione y que lo podamos afinar para lo que queremos. Pero sí, yo sé eso que dices, Miguel, eso es un problema, porque si tienes todos los usuarios de Facebook y vas a hacer un KNN, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es encontrar la similitud entre uno y todos los demás, pues ¿cuánto tiempo te demoras recorriendo 9.000 filas? Esa iteración, ¿cuánto dura un día? Es que 9.000, 90 millones de filas. Eso se demora un día, si mucho, ¿no? Pues, perdón, por poquito. Entonces, creo que ahí tenemos problemas, pero ese problema no es nuestro, ese problema es de los ingenieros de sistemas, ellos ya lo resolverán. Incluso ese problema también debe tener que ver con el hardware, ¿cierto? Pero o sea que también es de otra dimensión, ¿no? Como de ingeniería electrónica. Pero nosotros solamente estamos aquí haciendo la parte como filosófica y de programación inicial, ya que sea eficiente o no, no sabemos. Pero sí me parece interesante pensar en la pregunta, y es esta. Sin importarnos que el algoritmo sea eficiente, un poco eficiente, Miguel, ¿cómo controlarías tú estos factores X, Y, Z dinámicamente? ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre? Pues, profe, no sé, lo único que se me ocurre es manejarlo por variables, así como lo planteado Alejandro y Daniel, donde pues Sí, la persona pueda especificar desde un comienzo de la, pues como de la, ¿cómo se dice eso? de la exploración, ¿o qué? Exacto, sí. Como a la hora de codificar los datos, colocar de una vez como que, bueno, yo quiero que esto pues sea como el 50% del 100 y así, como ir colocando en cada una de las variables o sea, qué valor es lo que yo espero. ¿Me describís un poquitico más esa interacción, cómo la harías? Si estamos pensando en un sistema interactivo que haga esto, ¿cómo sería esa interacción, Miguel? ¿Qué se te ocurre? Pero como así, Sí, si estamos pensando, tú me dijiste, no, es que pues cambiarle los valores y tal, pero profundizar un poquito más en esa interacción, ¿cómo sería ese cambio de esos valores? Yo me imagino un slider por cada, o Po- Podrían ser sliders, ¿no? Cada ujú, uno sea, el podría cien tener un por ciento slider. por defecto 100% y que yo los vaya bajando sin, no me importa. Sí, sería como, puede ser unos sliders. ¿Y la pillabas, Miguel, la idea? Profe, sí, yo que yo puesto en esa pregunta era, pues después de determinar los componentes que comparten los ítems, pues ahí sí, a partir de eso, generar el número de inputs que representen sí, esos para poder darle la pues yo no sé si ponderación a cada uno. yo no sé si un slider, porque no sé, pero si un input, pues yo creo que es como la más. Podríamos tener unos sliders, pero entonces la pregunta es esta, va un poco más profunda. Cada que yo mueva un slider, ¿todo cambia o yo tengo que cuadrarlos todos y hago clic? Yo creo que todo cambia. Sí, Dinámicamente, ¿no? Yo Sí, muevo el slider y cada que yo hago un movimiento, se computa otra vez toda la base de datos y se va computando y se va computando y eso me va a dar un output de un vecindario particular, ¿no? Porque aquí es donde viene la parte interesante. Si yo estoy comparando B con todos los demás, ¿sí? Y estoy encontrando el vecindario de B, pero yo cambio X, Y, Z, el vecindario va a cambiar, ¿sí o no? Es decir, si yo estoy comparando todos con respecto a B, pero yo empiezo a alterar estos pesos, el vecindario resultante va a ser diferente, ¿o no? sí, ¿Sí o medio sí o súper sí? Súper, sí. súper sí. Súper sí, ¿cierto? Definitivamente. John, la cogiste también, Sí. ¿cierto? Y eso me parece muy interesante porque entonces lo que estamos haciendo es, bueno, vamos a poner todo en función del usuario B, pero ahora no nos va a parecer tan importante la importancia de las del tomate, sino la importancia del queso y más o menos la del champiñón. Yo le estoy dando mucha importancia a esto, medio a esto y muy bajita a esto. Definitivamente los que se parezcan a B en cuanto a que les guste el queso y más o menos el champiñón y muy poco el tomate, los empezaremos a ver aparecer ahí en ese momento. ¿Sí o no?
Sí, profe, yo creo que de pronto un ejemplo no tanto en términos de comparación, pero sí donde vemos esa ponderación de las características podría ser los semestres de la U, de acuerdo al número de créditos que le dan a cada materia, pues así Ajá. mismo lo ponderan y pues le da mayor peso a una materia frente a otra. Listo, me parece bien. Eso me parece, es un ejemplo perfecto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de créditos, cada materia tiene más peso. Y digamos que para seguir la analogía, podría ser interesante que según el peso que tiene cada materia, es la importancia que yo le doy. Y siguiendo más allá, es la cantidad de horas que yo le voy a dedicar a la semana, ¿sí o no? precisamente. Listo. Entonces, esta pregunta ya nos la respondieron Daniel y John. ¿Qué pasa si yo selecciono una persona de la base de datos y la comparo con el resto y manipulo la importancia de las dimensiones? Cambia la similitud de esa persona con el resto, ¿sí? Porque la similitud, como está mediada por estas dimensiones, al yo cambiar la importancia de esas dimensiones, entonces estoy cambiando ese resultado final. Listo. Y eso quiere decir que ese vecindario final, que es lo que estamos encontrando acá con el algoritmo de KNN, que es K-Nearest Neighbors, ¿sí? El que nos dijo Miguel, que se llamaba en español como Miguel, K vecinos cercanos. Creo que sí. Listo. Podríamos hacer un prototipo visual donde yo seleccione una persona y organice el resto de acuerdo a la similitud, manipulando los pesos en tiempo real. Esa es una pregunta para ustedes. ¿La pensaron? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué universo nos serviría eso? Grupo. Profe, es que la verdad estoy medio perdido, medio Listo, hermano, no pasa perdido. nada. Vamos a repasarlo todo. Entonces, se supone que, o sea, las dimensiones serían, podríamos definirlos también como estas variables, como alguna variable que tendríamos, que es lo que Sí, decimos que podríamos, digamos, justamente la palabra variar según la importancia que le queremos dar a cada una. sí, exactamente lo que acabas de decir. Ok, Uno, eso sería la dimensión o la variable, que es qué tanto te gusta el queso, y cada uno respondió. Pero resulta que a nosotros no nos va a importar tanto esa dimensión. Entonces decimos, no, todos los valores de ahí, multiplicarlos por un valor chiquitico, ¿sí? Porque no nos va, no, para que no nos afecte la similitud. Esa similitud, cuando esté pensando en este factor, no, va a variar muy poquito. Pero en cambio, esta segunda variable, que es que tanto nos gusta, otra vez digo, cualquier cosa, el champiñón, sí va a ser mucho más importante, ¿sí? Entonces, la variabilidad que va a inducir la similitud, la dimensión 1 o la variable 1 va a ser muy chiquita, porque la multiplicamos esos valores por números, por unos porcentajes pequeños. Pero la variabilidad de la similitud, dada esta variable o esta dimensión, va a ser mucho más grande, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces podemos crear como un combo de pesos o de porcentajes que va a afectar la similitud precisamente de esos diferentes ítems. ok. ¿Sí? Y cuando hablábamos entonces de poderlas controlar dinámicamente, lo que se Sí, decía, pues lo que daban como el ejemplo entonces con lo de los slides es como, si yo le aumento entonces obviamente a la 3 porque ahora me parece que es más importante la 3 pues van a variar, además las otras dos variables también. tal cual, tal cual. Ok, No necesariamente variaban todas las tres, no, ahí no. No necesariamente van a variar las otras tres. Vos simplemente vamos a empezar con que todos, digamos aquí tengo un slider, y todos están en el valor máximo, todos están en 100, ¿sí o no? Todos están en 100, que es como lo estamos haciendo ahora. Ninguna variable está multiplicada, pues, o ninguna columna está multiplicada por ningún factor. ¿Sí? Todas están en 100%, y eso está muy bien, ¿sí o no? 100, 100. Pero cuando yo por alguna razón digo, no, es que quiero que la segunda variable tenga menor peso, por decir alguna cosa, entonces yo bajo esto, todas siguen siendo multiplicadas por el 100%, pero esta va a ser multiplicada, por ejemplo, por el 50%. ¿Sí? Entonces la segunda variable va a tener menos peso, va a ser menos relevante en el momento de calcular la similitud. ¿Sí? ok, ok, ya entiendo, profe. Y yo puedo bajar esta, no, esta bajémosla del todo, esta bajémosla a este valor, a que sea, no sé, incluso 0, a que sea 0.
esa ya no nos va a parecer importante, y esta otra la dejo en 100, y así hago mi cálculo. Lo interesante es que yo puedo explorar mi base de datos moviendo estos sliders de una manera muy, muy simple. Sí, al yo desplazarme en estos sliders, los resultados que voy a tener de, por ejemplo, la similitud de todos con respecto a B, el neighborhood de B, ese neighborhood donde yo tengo B y todos los demás aquí organizados con respecto a B, va a cambiar. ¿Sí? Esto va a cambiar en función de los parámetros que yo transforme acá. ¿Sí la coges mejor, Mateus? Sí, sí, profe, ya, claro, o sea, de verdad, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Ver cómo darle importancia a las cosas afecta los resultados de nuestra base de datos. ¿Listo? Eso es lo que queremos reflexionar aquí en este caso. Vale. Entonces, si todos estamos bien y todos me dicen que entienden, voy a seguir con otras diapositivas para que empecemos a explorar un poquito más. ¿Listo? Listo, ¿Sí? profe. Por mi parte sí, ya Bien. de verdad más claro. Listo, entonces voy a parar aquí esto y voy a seguir compartiendo otras diapositivas diferentes que son estas. Listo. Y con esto les voy a dejar entonces otra lectura para que hagamos en esta unidad, pero habiendo entendido primero qué es este concepto de aggregation, para que podamos hacer la lectura de una manera muy, muy directa y clara. Listo. Entonces, perdón, voy a empezar a compartir, que no lo había hecho, lo siento. Share screen, aggregation, share. Entonces, aquí tenemos un concepto nuevo, que es el de agregación. Y no tenemos ni idea qué es, pero hoy lo vamos a ilustrar. Y apenas nos leamos el paper que nos vamos a leer para el martes, ya vamos a entender esto cómo encaja en todo el esquema. Entonces, nos habíamos quedado acá, y que una base de datos tiene características y que les podemos dar diferentes pesos a esas características. ¿Sí? Y eso lo acabamos de ver pues hace 5 minutos. Perdón. Aquí tenemos una ilustración entonces de esos ítems, ¿sí? Ítems A, B, C y D, y las diferentes características que tienen esos ítems. ¿Sí? Entonces, lo que hemos estado haciendo es, si pensamos que N es una persona, N is a person, podemos preguntar esto: which subjects are the most similar to subject N? Eso es lo que hemos estado haciendo con el algoritmo KNN en los sprints. ¿Cuáles de esos sujetos son más parecidos al sujeto N? Listo. Y también tenemos esta otra pregunta. Si N fuera un producto y la base de datos fuera de sujetos, pero N es un producto, podríamos decir a qué personas, A, B, C o D, les gusta el producto N. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una persona N que tenga esas características, pero también, este es un momento wow, puedo tener un producto que también tenga esas características N, ¿cierto? Yo puedo decir, este producto N es para personas de tal edad, de tal altura, de tal peso, con tal tamaño de camiseta, de pantalón, etcétera, y con esa dimensión entonces yo puedo encontrar este producto N a quien le encaja perfecto, ¿sí? ¿Sí o no? Esa es una pregunta retórica para que ustedes me digan si entendemos o no entendemos. Sí, sí, profe, total. ¿Sí entendemos? Sí, entendemos. Entendemos. Base de datos de persona, people database, ¿sí? Y N puede ser one person o one product, ¿sí? Either way, si es un person o un product, nos va a decir qué personas son las más similares al sujeto N o qué personas son más similares al producto N. ¿Listo? ¿A qué personas les encaja muy bien ese producto N? Ese es el ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo contrario, que es lo mismo, pero ya la base de datos no es de personas, sino de productos. Estamos en Amazon y tenemos millones de productos. Aquí solamente tenemos 4. Entonces, esos productos tienen unas dimensiones, o como dice Mateus, unas variables, ¿sí? Y si N fuera una persona, yo podría preguntar,
qué productos le puedo recomendar al sujeto N. Si N fuera una persona y yo sé cuáles son las características de N en todas esas dimensiones, ¡pruf!, me llega un producto o un grupo de productos que puedo recomendarle a N. Ahora, si N es un producto, yo puedo pensar qué productos son similares al producto N. ¿Sí? Ya tengo un producto N, tengo otros 999.000 productos. Entonces voy a preguntar de esos 999.999 productos, ¿cuáles son los más parecidos? ¿Sí? Y ese podría ser otro problema o otro ejemplo. Ahora, el ejemplo que poníamos anteriormente en la pausa y es searching with weighted characteristics. Y miren aquí el caso especial. Leamos esta frase. Leamos esta frase. I do not mind the price of the product. I am interested in things that are large, light, and technological. ¿Sí? Digamos que la base de datos tiene muchas dimensiones o muchas variables, como decía Mateus, y una de ellas es el producto, otras es el tamaño, otras es el peso y otra es el nivel de tecnología. Y yo puedo decir, no me interesa el precio del producto, entonces a esa variable le doy peso 0. ¿Sí? A esa columna le doy el peso 0. Me interesan cosas que son large, a esta le doy interés 100%, a esta le doy 100% y a esta le doy 100% y hago mi búsqueda. ¿Sí? De esa manera yo encuentro cosas que se parecen a la que quiero buscar, pero no le pongo atención al precio del producto. Es decir, que voy a encontrar cosas que son muy baratas, otras que son muy caras, pero que son large, light, and technological. ¿Sí? De nuevo, pregunta retórica. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Bien, listo. O hay otro caso que es también muy interesante, y es que en la base de datos de productos tengo montones de dimensiones. Tengo todos los productos en 100 dimensiones: alto, ancho, profundidad, precio, volumen, densidad, material, brillo, durabilidad, un montón de variables, ¿sí? Pero yo solamente tengo, I only have some data from a person or product to search the database. Pero de todas esas, pero yo quiero hacer una búsqueda con una persona y solamente sé que esa persona está interesada en algo de ancho, de tal tipo de ancho y de tal tipo de precio. No sé nada más de las otras variables. Entonces yo a todas las demás variables les doy peso de 0 y a las que yo puedo buscar les doy peso, por ejemplo, del 100%. Y así voy a encontrar cosas que pueden ser útiles para la persona que las está buscando, dadas esas dos o pocas variables pues que conocemos de la persona, ¿sí? Porque probablemente la persona no sabe que está haciendo una búsqueda, que es lo que pasa cuando uno entra a una red social. Uno no está buscando que le vendan un producto, pero internamente lo que hay detrás de una red social no son fotos de amigos, sino son asunto de publicidad muy targeted. No me acuerdo cuál es la traducción de targeted en español. ¿Cuál sería? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Enfocada, Muy centrada. segmentada Mercado o muy meta. enfocada. Sí, un asunto de mercadeo muy enfocado o muy segmentado. Eso es lo que hay detrás de una red social. Entonces, lo que hace la red social por detrás es esto. Bueno, tenemos los datos de esta persona, algunos, y tenemos un montón de productos que la gente pagó para que publicitemos. ¿Cuál de todos los productos que tenemos atrás le vamos a presentar a esta persona? Entonces, como no tenemos todos los puntos, porque la persona no se ha dado a conocer tan bien, porque estamos deduciendo la información de su comportamiento dentro de la red social, entonces, con los que tenemos, le encontramos unos productos, ¿sí? Y así es como funcionan las redes sociales por detrás, ¿cierto? Cuando digo red social, quiero decir las redes de mercadeo social por detrás, ¿no? También, si yo sé, y aquí bien, pues esto va a venir más adelante, si yo sé que a una persona, que es lo que llamamos crossover, yo no sé los gustos de la persona, no los conozco, pero sé que a esa persona, pues no sé las dimensiones de esa persona, no conozco la edad, la altura, pero sé que a esa persona le ha gustado otro producto. Entonces yo a través de otro producto puedo llegar a proponerle unos nuevos productos, ¿sí?
Y eso también es muy interesante. Y vamos a aprender a hacerlo. Listo. Ahora, searching the database for groups. Y aquí es donde esto se vuelve mucho más interesante. Tengo no una persona, ¿sí? Sino que tengo un grupo de personas. Tengo las personas X, Y, and Z. Y nos vamos a preguntar qué personas se parecen al grupo X, Y, and Z. Es decir, ¿a quién más metemos a este grupo? ¡Wow! Una pregunta que no habíamos pensado. Y todo eso es basado en la similitud. O esta otra pregunta, que si A, B y C son productos, A, B, C y D, la base de datos es de productos, y tengo un grupo de personas, ¿qué productos les recomendamos a esas personas? Y esto es otro momento wow de la clase de hoy, y creo que de la clase en general, ¿no? Por eso se llama interacción sociotecnológica. Vamos a hacer recomendaciones no a una persona, no a un N, sino a un grupo X, Y, Z de personas que están conformadas. Y aquí viene un momento mucho más wow. Puede que el grupo X, Y, Z no se conformó autónomamente, sino que lo conformó una inteligencia artificial o un sistema de recomendación. Puede que el X, Y, and Z sea un vecindario y yo a través de crear un vecindario llego a unos productos. ¿Eso no les parece un momento wow del curso y de sus vidas? Pues sí, además tiene sentido porque si a persona X le gusta tal producto, pero persona Y es parecido a X, entonces posiblemente a Y también se le podría recomendar el mismo producto que a X. Entonces tiene Exactamente, sentido. sin conocer para nada a Y. Conocemos a X y conocemos que a Y le cae bien X. Entonces propongámosle a Y cosas que le gustan a X. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Y así es como funciona todo este universo que nosotros estamos navegando todos los días, dejando datos por ahí. ¿Sí? Voy a leer acá. Which products is or are similar to these? If X, Y, and Z are products, we're going to find which products from the database are similar to these. Cuando yo voy al supermercado y me dicen, ¿usted tiene puntos éxito? O puntos whatever, uno dice sí, y uno da la cédula, ellos tienen muy claro cuáles son los productos que a esa persona con esa cédula le gustan, ¿sí o no? Entonces ya saben qué productos le pueden ofrecer a esa persona. Díganme si sí o no. Sí, Sí. Es exactamente este mismo problema. Ya tenemos una base de datos muy clara donde esta persona compra esto y compra esto, súper personalizado, porque lo tenemos con la cédula. Ahora vamos a ofrecerle algo a esa persona. ¿Listo? Vamos a esta base de datos, veamos qué productos compra, veamos qué productos tenemos para ofrecerle, y ya sabemos que muy probablemente, si los productos son parecidos a esto, a esa persona le van a gustar. Yes or no. Yes, ¿cierto? Bien, sigamos ahora acá entonces. ¿Cómo resolvemos esta pregunta? ¿Cómo yo convierto? Porque lo que sabemos hacer es que de X derivamos unas cosas que se parecen, o de Y derivamos unas cosas que se parecen, pero ahora, ¿cómo yo combino X, Y, Z para encontrar cosas que se parecen a X, Y y Z? Esa es la pregunta que queremos hacer. ¿Quién tiene alguna respuesta o a quién se le ocurre algo? Voy a darle 5 minutos para que pensemos en eso. Podríamos hacer como un cluster a partir de como de la similitud de ellos y a partir de esas ya comparar con las otras o no. Voy a hacer un poco más claro en lo que tú dices, voy a profundizar. Al hacer KNN, estamos haciendo clusters, ¿sí? Clusters Sí. significa grupos, pues. Entonces, el KNN es exactamente un generador de clusters. Nos está generando un grupo de una manera autónoma, no supervisada, unsupervised clustering. Eso es lo que hace un algoritmo de KNN. Tengo una persona o un ítem y digo, hey, ¿qué se parece a este ítem? Y el algoritmo automáticamente, de manera no supervisada, me da esa respuesta. Me dice, tales se parecen a ese producto. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo con el algoritmo de KNN. Sí, encontrando que se parece a algo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de crear
estos grupos utilizando KNN, entonces sí sería lo que tú dices, Alejandro. Estaríamos haciendo un clustering y con este clustering vamos a hacer otro segundo clustering, ¿cierto? Que es más o menos como una analogía, ¿no? Si pasa esto, entonces, ¿qué pasaría en otra dimensión? Pero nos falta la parte mecánica, la parte dura, que es reflexionar cómo yo creo de este clúster algo que realmente sea común para yo poder ir a buscar en este lado. Y esa es la pregunta que les estoy haciendo. Profe, ¿no se podría crear un promedio de sus datos? Sí, vamos a pensar. Daniel dice promedio. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Está interesante. Por ahí va la cosa, ¿no? Así como que medio se normaliza los datos de todos y como que se fusionan en un solo vector. Esa es una idea, pero hay muchas más. Quiero escuchar otras opciones de ideas. Y si tal vez cogemos, o sea, otra idea que me imaginaba era tener un vector y que ese vector, cada componente sea otro vector. O sea, un vector formado por cada persona. Un vector de vectores, pero igual tenés que solucionarlo finalmente para encontrar un vector que sea el vector de búsqueda. Entonces ese no, pues es más o menos lo mismo, es un orden, es un data structure, pero ¿cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo de un vector de vectores extraes un solo vector para hacer la búsqueda? Porque mira que lo que nosotros utilizamos para buscar en la base de datos es un vector, es decir, un ítem con un montón de valores. Necesitamos de alguna manera llegar a eso mismo. Pues, o no necesariamente, hay otras ideas que no son con vectores, pero quiero que se les ocurran a ustedes. Podríamos sacar tal vez la resultante, o sea, ponemos todos los vectores enfrentados y se saca el vector resultante de todos. ¿Pero qué quiere decir el vector resultante? ¿Cuál es la matemática del Pues vector yo me acuerdo, resultante? es que no me acuerdo cómo es el nombre de eso, pero yo me acuerdo cuando vi física que nos ponían como un viaje que hacía un avión, por ejemplo, entonces se ponían todos los vectores, se sumaban los vectores, se hacía una suma y entonces el vector final era el resultante. Una suma de vectores. Sí. Podría ser, es otra opción. ¿Sí? Hay más, hay muchas más. ¿Cuáles más nos parecen interesantes? ¿O cuáles más se nos ocurren? Hay otras y son igual de chéveres. ¿Cuál podría ser? ¿A alguien se le ocurre algo? Pero la idea es de esos tres sacar un único vector. Eso es lo que usted propone que hagamos. No necesariamente. Lo que necesitamos en el fondo es más grande que eso. Es de estos tres encontrar un grupo. ¿Sí? Una de esas maneras es la que propongo, que es de estos tres encontrar un vector y con ese vector ir a hacer una búsqueda acá. Pero hay otras maneras también que no involucran crear un vector derivado de estos tres. Esa es una de las maneras que vamos a ver y la vamos a discutir y la vamos a profundizar y vamos a hablar de esa manera, de esa perspectiva, pues, pero hay otras también. Quiero que ustedes las piensen y que me digan cuáles otras podría haber. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro el neighborhood de cada uno de estos? ¿Qué podría hacer con tres neighborhoods paralelos? Si encuentro el neighborhood de X, el neighborhood de Y y el neighborhood de Z, ¿qué podría hacer con un neighborhood, otro neighborhood y otro neighborhood? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Con varios neighborhoods? Sí. ¿Por cada una por cada una de las características? No, por cada persona. Estos son ítems, personas o productos. Por cada uno de esta persona o producto tengo su propio neighborhood, que es lo que ya hemos hecho. ¿Qué es esto? Que cojo un ítem o un producto y de ahí veo cuáles son los parecidos. Eso ya lo sabemos hacer súper bien. Ahora, tengo varios neighborhoods. El de este y el de este. Y de ahí quiero derivar un solo neighborhood. ¿Qué hago? Segmentar a las personas por un tipo de datos en específico. Eso es lo que hicimos, John.
Cuando yo tengo este dato, yo segmento a estas personas y me dan cuáles son parecidas a N. Lo que pasa es que no Sí, sí, tengo un sí. segmento, sino que tengo 3 segmentos. Tengo Tiene 3 el segmentos, segmento que sí. se creó acá. Cada uno de este, ellos. exactamente. No sé. Profe, ¿no puede ser de pronto como también comparar esos segmentos, a ver entre esos qué tienen de similitud? Excelente. ¿Cómo hacemos eso? Pero eso no se puede hacer con KNN. ¿Cómo lo haríamos, Mateus? Ay, no llegué hasta allá, esperemos. Pues es que sería entonces, o sea, se saca o sea, se sacaría el KNN de cada uno, ¿cierto? Y Sí, estos son los que se comparan, pero pues como la sí, similitud entre estos. sí. ¿Cómo lo haríamos? Si yo tengo una bolsa con unas cosas y tengo otra bolsa con otras cosas y tengo otra tercera bolsa con cosas, en el mundo real, ¿tú cómo las compararías? Esas 3 bolsas. Y de ahí quieres derivar una bolsa común, ¿sí? Pues, pues como o sea, pues es que sería eso, o sea, lo que yo haría sería, sí, ponerlas en una bolsa las mismas, o sea, Las que se repiten en las 3. ajá, ¿Eso cómo se llama en el mundo de la teoría de conjuntos? ¿La qué? ¿Eso es la qué? La intersección, ¿sí o no? la intersección, sí, ya Es una es. intersección. Si entonces coges el conjunto que se creó con los datos de X, el conjunto que se creó con los datos de Y, el conjunto que se creó con los datos de Z, y haces una intersección, ¿sí o no? Ujú, sí, sí, sí. Listo. ¿Cuál es el problema de esa aproximación? ¿Cuál es el problema de ese approach? Se descarta info. Mm, no, pues sí, se descartan los que no son comunes, pero hay un problema que es el más grave de todos. ¿Qué pasa si yo tengo 3 bolsas y yo estoy haciendo la intersección y en ninguna bolsa hay nada común con las demás? X, Y y Z son tan diferentes que lo que atraen hacia ellos, su neighborhood, no tiene nada en común. Entonces, la intersección es un conjunto vacío. Estas preguntas no las vamos a resolver ya. Son preguntas que nos van a acompañar en estas últimas semanas que quedan del curso. ¿Listo? Pero para que sepan en qué territorio estamos parados. Si vamos a hacer recomendaciones no para una persona, sino para grupos de personas, vamos a encontrarnos esta pregunta que es sobre la agregación. Eso es lo que se llama aggregation. ¿Cuál es el método de aggregation? Donde yo voy a juntar esos 3 para encontrar un solo resultado que satisfaga a los 3 o a los 4 o a los n personajes. ¿Listo? Es un listo retórico. Quiero que me digan si sí o si no. Listo, profe, sí. Vientos. Entonces, vamos a leer esto. How do we solve this? So far, what we know is to find similarity between 2 items using cosine similarity. How do we find a product or products that are suited for several people? Y no quiero hacer más énfasis en esto porque no se puede. This is a socio-technological problem. Es un problema sociotecnológico por excelencia. ¿Cómo encuentro un producto o productos o soluciones que sean apropiados para un grupo de personas? ¿Sí? Ahora, una idea, idea A. ¿Sí? For each person or product from the list, I find a product or persons that is or are the closest and then make an intersection. Eso que habíamos hablado con Mateus. ¿Sí o no? Hago una intersección. ¿Sí? For each person or product from the list, I find a product or persons that is or are the closest and then make an intersection. Entonces, para la persona X, tengo una bolsa, ¿sí? Que está compuesta por A, Z, W y P. Persona Y, tengo una bolsa o un neighborhood, esto es el neighborhood de X. El neighborhood de Y tiene K, S, M y A. Y el neighborhood de Z tiene C, B, R y N. ¿Qué pasó ahí? Mateus, ¿qué ves ahí?
Pues ahí, Nadie comparte nada con ninguno. sí, exacto, eso estaba viendo. Es Pues el está ejemplo que A, pero no entre todos. Y no es A como comparte gracioso. solamente entre X y Y. Ujú. Aquí se comparte alguno con este, no, ¿cierto? No, Y con el primero tampoco. tampoco. No product is common to every member of the search group. What X likes the most is not so good for Y, and Z does not like it. Se me olvidó decir que esto estaba en nivel de cercanía, ¿cierto? Como pudimos ver en el último sprint, yo puedo organizarlos por el que esté más cercano. Entonces, el que más le gusta X es A, el que segundo Z y así. Entonces, el que más le gusta X es A, pero el que no le gusta tanto a Y es A, y a Z ni siquiera le gusta. Entonces, no puedo, ¿cómo hago una recomendación? Es un problema sociotecnológico. Listo. Idea B es la idea de Daniel, ¿sí o no? Find a personal product derived from the data from the set, and with that single line, we're going to search products or people in the database. Naive, sumar y dividir, ¿sí o no? Entonces tengo el de N, ¿sí? Tengo un promedio, ¿sí? Hago el promedio de las personas X, Y, Z, ¿sí? Estas son personas, y encuentro un promedio, ¿sí? Que es el promedio N. El promedio entre 10, 5 y 1 es 5.3, entre 8, 7 y 10 es 8.3, y entre 3, 3 y 9 es 5, ¿sí? Pero resulta que el promedio quiere decir que el ítem de esta columna, ¿sí? Va a gustarle al promedio de las personas en un 5.3, pero a X le encanta ese ítem. Entonces, esto no va a ser muy satisfactorio para X, porque solamente le van a dar 5.3 de algo que a él le gusta 10. Y lo mismo para Z. El promedio de este último ítem es 5, pero a Z le encanta ese último ítem o esa última característica. Entonces, cuando le den a X y a Z algo que esté en este promedio, no le va a gustar mucho, ¿sí? Entonces el promedio tampoco puede ser, no es que no sea, probablemente no sea satisfactorio, ¿sí? Otra idea, quitemos entonces las columnas que están menor de 5, ¿sí? Quitemos las columnas donde estos valores estén menores que 5, ¿sí? Aquí lo hice erróneo, es menores que 6, entonces quitemos las que son menores que 6, es decir, no pongamos un producto que tenga características menores de 6, ¿sí? Es decir, a esta pizza resultante solamente le vamos a echar el ingrediente que está acá, porque el ingrediente A y el ingrediente B no le gustan a estas personas, ¿sí? A esta persona le gusta mucho y le vamos a echar muy poquito. A esta persona le gusta muy poquito y le vamos a echar un poquito. Entonces, este ingrediente en 5.3 para esta persona y esta persona van a ser como, no, es que a este le echamos muy poquito y a este no le echamos nada, pues madre. Entonces aquí ese producto va a causar como una discordia. Lo mismo a estos dos no les gusta casi, a este le gusta mucho, o sea, aquí este producto va a ser discordia, pero este tiene un promedio alto, quiere decir que a todos les va a satisfacer un producto con esas características. Entonces, ¿cuál es una solución? Démosle a todos solamente ese producto. Entonces, ¿pizza con qué? Con queso, solamente con queso, porque a nadie le disgusta el queso, a todos les gusta el queso, ¿sí? Pero a nadie, no, digamos que aquí fuera aceitunas, queso y champiñones. Entonces, si a esta persona que no le gustan las aceitunas le damos aceitunas, va a pasar mal. Si a esta persona le gusta, que no le gustan los champiñones, le damos champiñones, lo va a pasar mal. A todos les gusta el queso. Solución, pizza con queso. ¿Sí? Esa es una de las posibles soluciones. Díganme si están entendiendo o no. Ese tipo de agregación se llama least misery. ¿Sí? Nadie sufre, nadie pasa mal. ¿Sí? Profe, pero No entonces pasa ahí mal. lo que se hace, ahí lo que se está haciendo es, o sea, se le está quitando la importancia a esos dos porque
no hay una similitud, Exacto. digamos, una, Exactamente, porque no hay un acuerdo, un acuerdo. porque Sí, ¿qué hay sí. acá? Hay mucha desviación estándar, ¿sí? Aquí las respuestas en este valor son muy grandes, a uno le gusta uno, a otro le gusta 10, no, es que ahí no hay ningún acuerdo, ¿sí? Muy disperso. En este también está disperso, en este hay un poquito más acuerdo, los resultados son 10, 7 y 8, todos están corridos como hacia la derecha, entonces ahí hay un acuerdo. Entonces donde haya más acuerdo son los que podemos poner, ¿sí? Obviamente el acuerdo puede ser no poner algo, ¿sí? Si todos dicen uno a un ingrediente, entonces ese ingrediente no puede estar, ¿sí? El acuerdo no siempre tiene que ser para estar, tiene que ser para no estar. Pero si estamos pensando en qué le vamos a poner a esa pizza, pongámosle lo que no le moleste a nadie, lo que no haga a nadie miserable. Least misery. No one will be miserable. ¿Sí? Listo, Grupo. sí, sí, ¿Sí? sí. Least misery. Ese se llama naive average. Eso se llama least misery. Nadie va a pasar mal. ¿Sí? Estamos en el carro, estamos oyendo música entre todos y a esta persona le odia los vallenatos. Y estas dos personas odian el reggaetón. Entonces en esa base de datos no sale vallenatos, no sale reggaetón, solamente sale lo que a todos les gusta, que es, no sé, tecno. Entonces en esa playlist solamente va a sonar tecno, porque si suena un reggaetón, se te va a vomitar. Y si suena un vallenato, X y Y se van a tirar por la ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, pongamos lo que a nadie le moleste. ¿Queda claro así ese ejemplo o no? Sí, profe, ya queda claro. Grupo, los demás que estén aquí poniendo cuidado, además de Mateus, ¿queda claro o no? Pues mi Sí, grupo hasta el profe, momento está pero, diciendo que sí. Vientos. pero entonces para eso tendríamos que calcular de verdad la desviación estándar de los datos de los vectores. Como si es muy diferente, entonces no se toma. Es una opción. Esto, Daniel, no hay una ciencia. Por eso es que no lo estudiamos los ingenieros, sino que lo estudiamos los diseñadores. Esto es un arte. Esto es algo que hay que pulir, que hay que probar. Sí, esto es un prototipo. Cada una de estas propiedades de agregación o ideas de agregación son prototipos. ¿Sí? Son ideas que nosotros tenemos que probar y ver si una manera de agregación le da satisfacción a las personas. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un sistema de agregación, lo testeo con mis usuarios y les digo, hey, ¿te gustó lo que te propusimos? No. Ah, pues madre, entonces ese sistema de agregación no funciona, me devuelvo al laboratorio, transformo mi sistema de agregación, vuelvo a ponerlo, vuelvo a probarlo y así yo voy creando mi prototipo. ¿Queda más claro así o no? Una Aquí, pregunta. sí señor, adelante John. En el caso de que digamos que este less misery, por ejemplo, digamos que yo lo pongo que sea menor a 6, pero todo me sale menor a 6, ¿es recomendable que use otro algoritmo de agregación Claro, John, o que excelente idea. cambie el parámetro? Excelente idea. Podemos tener varios sistemas de agregación en paralelo. Por si el primero ¿Cómo sale, cuáles? no, mirad, los que estamos viendo. Si el primero que nos dijo Mateus, el de las bolsas, aquí no hubo ninguna intersección, entonces aquí no puedo recomendar algo. Aquí no puedo recomendar algo, o digamos que aquí nos diera que lo que tú dices, no puedo recomendar nada. Entonces tengo que buscar este y recomiendo algo con el promedio. Que no es lo mejor, no, pero que es lo único que funciona, sí. Entonces es ser recursivo, ¿no? No pegarnos solamente de un método de agregación, sino tener varios en paralelo para ver cuál de todos funciona. Pero hay varias preguntas todavía, y es, si yo tengo solamente, si tengo 3 métodos de recomendación, ¿a cuál le doy más peso? Sí, otra vez es otra pregunta ambigua y compleja, ¿cierto? ¿A cuál le pongo más atención? Si los 3 funcionan, ¿cuál de los 3 escojo? O si los 3 funcionan, debería comparar los resultados de las recomendaciones que todos me hacen y con eso hago un resultado final. Sí, probablemente, o no. Entonces miren que aquí hay mucho margen de trabajo, hay muchas posibilidades de trabajar y son muy bonitas porque cada una va a hacer que el sistema de recomendación funcione diferente. Aquí hay otra idea de agregación, maximum pleasure. ¿Sí? A nadie se le da nada que no le guste mucho y es un problema porque entonces yo digo, las cosas que dan máximo placer son las que están por encima de 8, pero si todos no tienen una cosa que esté por encima de 8, no puedo recomendar nada, ¿sí? Maximum pleasure. Maximum pleasure funciona cuando las personas tienen
cuando alguna de las dimensiones tiene baja desviación estándar y está cercana a los valores más altos de calificación, ¿sí? Si todos tuvieran aquí 8, podría recomendar este ítem, entonces podríamos recomendar Tecno, pero a todos no les encanta el Tecno, a este le gusta más o menos, a este le gusta mucho y a este le fascina, pero como a este no le gusta del todo, este no va a ser maximum pleasure para este. Entonces, este método de agregación queda vacío, no nos permite recomendar nada. Si no entendemos este también o no. Entonces hay maximum pleasure, least misery, naive average y intersección. Tenemos 4 ideas. Hay otro, que se llama media satisfacción. ¿Sí? Vamos a poner la columna que tenga menor desviación estándar, ¿sí? O las columnas que tengan menor desviación estándar y que tengan ítems que a las personas les gusten, por ejemplo, por encima de 5. Entonces es como un maximum pleasure, pero sería más bien como un medium pleasure, ¿sí? Pero tiene preguntas. ¿Cuánto es baja desviación estándar? Es decir, ¿cuánto agreements estamos esperando encontrar en esa dimensión? Y segundo, ¿cuánto ponemos como cuota mínima de satisfacción? Son preguntas. Entonces miren que aquí tenemos un espacio donde tenemos pocas variables, pero cada variable afecta un montón la agregación. Y nuestra pregunta es, ¿cuál es el método de agregación más eficiente para satisfacer a nuestros usuarios? Listo, voy a parar aquí de compartir y quiero que comentemos. Listo. Grupo, en este momento nos estamos poniendo en la posición de una persona que diseña sistemas de recomendación, pero los ingenieros no son sensibles a saber si su algoritmo de recomendación funcionó o no, o son sensibles de otra manera. Nosotros somos expertos en estudiar los seres humanos, los ingenieros no. Entonces, ¿a quién le toca en el universo contemporáneo afinar un sistema de recomendación? A un diseñador de medios interactivos, a una persona que estudia estas preguntas. Vale, entonces tenemos un campo de acción nuevo que no habíamos considerado, que no habíamos pensado, que es muy chévere y que nos va a tocar explorar. Listo, y es cómo hacer que un sistema de recomendación funcione bien, no desde un punto de vista tecnológico, sino desde un punto de vista humano. Y lo que dice John, no, pues hacemos lo más importante. Claro, John, es que la tecnología es una cosa, pero la aplicación de la tecnología en grupos humanos es otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, aprender a que la tecnología de recomendación sea útil, no simplemente que funcione. No son las preguntas que nos decía Miguel, que son muy válidas, pero son de otro departamento, de otra oficina, de otra carrera. Son de gente que estudia tecnología informática. Nosotros no estudiamos eso, nosotros estudiamos interacción con seres humanos. Entonces, la clase de hoy se acaba acá. Nos queda una lectura que voy a abrir justo ya en el Intu para que nos leamos para el próximo martes. Vamos a hacer lo que siempre hacemos con las lecturas, que es leer, compartir un glosario, entender y conversar. Pero vamos a hacer unas conversaciones esparcidas durante las clases. No vamos a hacer solamente conversación la primera clase, sino que vamos a repartir esas conversaciones en diferentes momentos para que sepan pues que sí vamos a hacer la idea de que vamos a ver las participaciones y tal, pero no las vamos a ver todas en la misma clase, sino que va a ser como repartidito, poco a poco, repartido, ¿vale? Voy a abrir en este momento en el Intu la lectura y quiero que se vayan con todas estas ideas que son nuevas, que son complejas, que no son fáciles de entender, que no hacen sentido inmediatamente, pero que empiecen a pensar cada que ven una publicidad de Instagram, ¿por qué les apareció esa publicidad? Cada que les aparezca una publicidad en Facebook, que piensen por qué les salió esa publicidad en el Facebook. Cada que vean que les llega un SMS a su celular, ¿por qué creen que les llegó ese SMS? Listo. Y así vamos a poder empezar a entrar en
la dinámica que quiero que entremos, y es entender esos sistemas de recomendación, cómo funcionan. Listo. Ya está activa la lectura, se llama Tailoring Recommendations to Groups of Users. Ya tienen para leerlo. Y ahí es clave el sistema de agregación. Entonces vamos a estudiar ese sistema de agregación y vamos a profundizar sobre eso. Listo. Eso es todo, grupo, por hoy. Creo que es una clase diferente, un poco más densa, pero no por eso no importante. Así que, Laura, adelante con tu pregunta. Profe, tengo una pregunta. ¿La lectura es para el martes? Y la No, exposición vamos a también es empezar para a el leerla martes? para el martes. Ah, entiendo. Pero como les digo, no es que nos vamos a clavar a hacer toda la lectura el martes, sino que vamos a empezar a conversarla, a entenderla, porque nos da un caso de sistema de recomendación muy cercano a nosotros y nos va a servir como para entender los sistemas de aggregation y sobre todo para hacer unos